En el trabajo que expondré a continuación, propongo, en base a una selección de ideas principales, un análisis de los grandes periodos en que se divide la historia de la filosofía, los cuales son 4: la Edad Antigua, la Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna. A continuación hablaremos sobre qué es la filosofía. La palabra filosofía está formada por las palabras griegas philo y sofía, que significan amor a la sabiduría. La ciencia de la filosofía nace cuando el hombre se empieza a preguntar quién es, de dónde viene y cuál es el sentido de la vida. También hablaremos sobre los filósofos destacados, los cuales son Sócrates, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles, Heráclito, Anaxímenes y Pitágoras, unas personas muy destacadas en este campo. Tales de Mileto fue un filósofo que nació en la ciudad de Mileto, en la Grecia jónica del Asia Menor, durante la década del 620 a.C. Fue uno de los 7 sabios de Grecia, reconocidos por su sabiduría práctica y por sus invenciones políticas. Él dio la teoría del agua. El origen de todo proviene del agua, según él. ¿Por qué elegir el agua como principio? Es el más activo de los elementos. Las sustancias húmedas experimentan los más variados cambios, vida en las marismas y los deltas. Su importancia para la vida de los animales y de las plantas. A continuación hablaremos sobre Anaximandro, un filósofo que nació hacia el año de 610 a.C. en la ciudad jonia de Mileto, Asia Menor, y murió aproximadamente en el 546 a.C. Discípulo y continuador de Tales, compañero y maestro de Anaxímenes, fue el primer científico que usó la experimentación como método demostrativo. Él dio la teoría de la cosmología, la invención del cuadrante solar y de las cartas geográficas, y se le considera el padre de la astronomía griega. Él fijó también las épocas de los equinoccios y los solsticios. Demostró la oblicuidad de la elíptica, el ángulo entre el ecuador celeste y el camino aparente del Sol, y afirmó que la Tierra es redonda, que gira alrededor de su eje y que no está suspendida en el cielo, sino que permanece en equilibrio en el centro del universo. A continuación hablaremos sobre el siguiente filósofo, discípulo de Anaximandro, que nació en 586 a.C. y murió 525 a.C. Nacido posiblemente en Mileto, prosiguió en el intento de su maestro y de Tales de buscar el principio de la naturaleza física. Él dio la teoría del aire, del origen del aire. Se opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación del primer principio o arge que Anaxímenes considera ser el aire. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma agua. La condensación de la tierra da lugar a la condensación de las piedras. El siguiente filósofo, Pitágoras, nació en el año 580 a.C. y murió en el año 495 a.C. Él fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de la relación numérica, y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas o a la teoría de la música o la astronomía. La teoría viene del origen y la esencia de las cosas es el número. Pitágoras, partiendo del descubrimiento de que los intervalos a la escala musical se pueden reducir a una relación numérica racional referida a cuerdas vibrantes, Pitágoras desarrolló la idea de que la esencia es toda realidad consistente en los números. Los números crean el orden del cosmos definitivo y delimitan lo indefinido, apeiron. Del siguiente filósofo del que hablaremos será Parménides. Nace en la ciudad de Elea, Magna Grecia, hacia el 515 a.C., aproximadamente en el seno de una familia aristocrática. El legislador de su ciudad, en donde no hay todavía un sistema democrático. Su teoría se basa en nada cambia, era todo producido por la razón. Afirmaba que la realidad en su conjunto es estática y aunque pueda permanecer lo contrario, en el fondo nunca nada cambia. La teoría de Parménides
nos recuerda a ese principio fundamental de la física que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que en el fondo la realidad siempre es la misma. Nuestro próximo filósofo, Heráclito de Éfeso, conocido también como el Oscuro Éfeso, fue un filósofo griego. Nació hacia el año 535 a.C. y falleció hacia el 484 a.C. Era natural de Éfeso, ciudad de la Jonia, en la costa occidental del Asia Menor, actual Turquía. Teoría: todo fluye. Se requiere a que todo está en permanente movimiento y cambio. Nada permanece estático en el tiempo, ni en consecuencia, ni igual. Nada. Lo compara con un río cuyas aguas fluyen todo el tiempo y con ello se renueva, de tal manera que nunca podemos adentrarnos en él y bañarnos en las mismas aguas, sino que estas siempre son distintas. Y nosotros también somos distintos en los diversos momentos del devenir del momento. Nuestro siguiente filósofo es Empédocles. Él nació entre los años 495 y 490 a.C. y murió entre los 435 y 430 a.C. Fue un filósofo y político democrático griego. Cuando perdió las elecciones fue desterrado y se dedicó al saber. Su teoría son los cuatro elementos más importantes de la Tierra que forman el todo. Postuló la teoría de las cuatro raíces, a la que Aristóteles más tarde llamó elementos, jugando el agua de Tales Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Jenofanes, las cuales se mezclan en distintos entes sobre la tierra. Empédocles da como el principio de todas las cosas los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua. La teoría de los cuatro elementos que han de estar en armonía permiten elaborar una concepción de salud que tendrá amplia repercusión en la medicina griega posterior. El siguiente filósofo, Anaxágoras, nació en Cacúmenes, en la actual Turquía, y se trasladó a Atenas hacia 484 a.C. Tras el fracaso de la revuelta jónica, el dominio de Persa fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas. La teoría de la semilla o jerjes, pequeñas y diminutas semillas que formaban dadas el paso a todo. La naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, indivisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo más pequeño. Nuestro siguiente tema, los atomistas. Según el atomismo mecanista de Leucipo y Demócrito del siglo V y IV a.C., los átomos son unas partículas materiales que son indestructibles, indivisibles y que su vacío constituye los diferentes cuerpos. La concepción de la naturaleza fue absolutamente materializada. Ahora hablaremos de los dos principales atomistas que existieron, los cuales fueron Leucipo y Demócrito. Leucipo se sabe muy poco sobre él, hasta se llegó a pensar de que realmente él no existía y probablemente él nació en Mileto, en el Asia Menor. Su teoría fue el atomismo y Leucipo formuló las primeras doctrinas de los atomistas que serían desarrolladas por Demócrito, Epicuro y Lucrecio. Nuestro siguiente es Demócrito. Demócrito nació 460 a.C. y murió 370 a.C. Fue un filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Su teoría atómica fueron los inicios de los átomos y las pequeñas partículas que formaban un todo. Él decía que estas estaban compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de materia pura que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío. Bueno, espero que este video les ayude en algo para aprender un poco sobre los presocráticos y los atomistas. Y gracias por su atención. Adiós.